este lunes 6 de abril. Y bueno, vamos en avanzada en este año 2026, pero confiados en nuestro Señor, en sus promesas, en cada palabra que está entregando este año. Y bueno, pasamos una semana mayor donde recordamos, ¿sí? Una vez más el poder, no solamente de que Jesús murió, sino que resucitó. Y hoy nosotros como creyentes celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente un recordatorio una vez al año, sino que nosotros debemos vivir y caminar en el poder de la resurrección todos los días, experimentar el poder de la resurrección en cada área de nuestras vidas. Amén. Así es de que tenemos muchas razones por las cuales estar gozosos, alegres, que tenemos un Dios vivo, un Dios real. Él está vivo en medio de nosotros. Como nos compartía ayer el pastor Fernando, una palabra muy poderosa de viviendo como herederos del pacto. Y algo que hablaba el pastor es que el sello final del pacto fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, resucitado con el poder del Eterno. Amén. Así es de que este mes de abril es un mes de aceleración, es un mes donde Dios acelera las promesas que nos ha dado a cada uno de nosotros, en cada área de nuestras vidas, aquellos que estamos pidiendo, orando, amén. Así es de que, querido hermano, les saludo en esta mañana, un abrazo y no se le olvide, no pase por alto, darle me gusta, darle compartir a este tiempo que llevamos cada día, cada mañana, en esta alborada. Y bueno, es una mañana de gratitud, de darle gracias al Señor por sus misericordias que son nuevas cada mañana y sobre todo tener esa actitud que tenían los discípulos de Jesús. Vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, sí, el gozo, la alegría que ellos manifestaban por causa de la resurrección de Jesús, de ese maestro que estuvo con ellos tres años enseñándoles, guiándolos, amén. Entonces estaban llenos de gozo porque lo conocieron en la carne, vivieron, fueron espectadores, vivieron lo que vivió el Señor Jesucristo rumbo a la cruz, antes de la cruz, durante la cruz, la muerte. Los sepultaron, fueron testigos de su muerte, de su sepultura, pero también fueron testigos de la gran resurrección, de ese poder de la resurrección. Dice la palabra del Señor que ellos estaban sorprendidos, atónitos. Eran sentimientos encontrados de ver que lo que el Señor les había hablado se había cumplido. El sello de toda esa enseñanza era la resurrección de su cuerpo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. Amén. Así es de que tú que estás conectado en esta mañana, te invito a que sigamos en modo adoración, modo alegría, modo gozo y experimentando, ¿sí? Porque algo maravilloso en nosotros los creyentes es que experimentamos todos los días el poder de la resurrección, algo que nosotros como creyentes no podemos olvidar, caer en la religión de que es un Dios histórico, que fue algo que pasó hace miles de años atrás, que eso quedó en el pasado, que eso fue una experiencia para la gente de esa época o los apóstoles, que eso es algo histórico. No. La cruz, dice la palabra del Señor, que para el que no conoce a Dios, para el que está lejos de Dios es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. Así es de que no nos olvidemos como creyentes que caminamos en el poder de la resurrección, un Cristo vivo. Nuestro Jesús está vivo. Y Él nos demuestra todos los días con hechos indubitables que Él está vivo y que Él resucitó. Amén. Por eso Él se mueve a través de milagros sorprendentes. Él sana, Él libera, Él restaura. Él hace milagros constantemente. Es la demostración de su poder. ¿Por qué los milagros? ¿Por qué? Porque gente sanada, liberada. Porque es la demostración de que Él está vivo, de que Él resucitó, el poder de la resurrección. Entonces vemos en Hechos de los Apóstoles señales, milagros, prodigios, maravillas, porque los discípulos de Jesús operaban en el poder de la resurrección. Y ese mismo Espíritu Santo, ese mismo poder, el mismo Dios que operó en los discípulos de Jesús,
opera en nosotros, amén. Así es de que, como nos compartía el pastor ayer, no nos podemos olvidar, no podemos caminar como en derrota, como en desgracia, amén, sino todos los días tener modo resurrección del poder de Dios en nuestras vidas. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas, porque hoy nos regalas un lunes más, Señor. Y estamos gozosos, Señor. Ayer, a nivel del mundo, Señor, diferentes religiones, ¿sí? Celebraron, ¿sí?, el poder de la resurrección, el poder de la tumba vacía. Y pedimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos constantemente, diariamente, 24/7, vivir ese poder de la resurrección, Señor. Vivir como en victoria, porque Cristo está resucitado, glorificado. Tu palabra dice que se le dé un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, y pedimos que como iglesia, Señor, podamos vivir la palabra de la resurrección. Dice tu palabra, Señor, en Hechos capítulo 4, Señor, 33, dice que los apóstoles daban testimonio con poder, ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Eso hacían los apóstoles, daban testimonio. Sí, nosotros somos testigos también. Nosotros somos testigos por la fe, por el poder del Espíritu Santo, sí, de que nuestro Cristo resucitó, que Jesús resucitó y está vivo en medio de nosotros. Somos testigos, ¿por qué? Porque nuestras vidas han sido transformadas, porque nuestras vidas han sido cambiadas, amado Señor, por el poder, Señor, de la resurrección de Jesús, amado Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que no se nos olvide, Señor, que ese es nuestro sello, Señor, el sello de la muerte, pero también de la resurrección. Participamos no solamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino también del poder de la resurrección del Señor Jesús. Y esa bendición está sobre todos nosotros, así como estuvo con los apóstoles. Esa bendición también está con nosotros. Así es de que, querido hermano, cualquier situación que se pueda estar viviendo, que parezca difícil, imposible, que te produce tristeza, desesperanza, frustración, pues mi amado hermano, dice la palabra que los discípulos de Jesús daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús. Y cuando tú y yo damos testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, pues la bendición de Dios está sobre todos nosotros, ¿sí? No hay necesidad, no hay enfermo, no hay escasez, no hay miseria. Así es de que como iglesia necesitamos volver a eso que vivía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva caminaba con gozo aún en medio de la persecución. La iglesia primitiva dice que no tenía falta de ningún bien, aunque eran perseguidos, aunque fueron esparcidos a diferentes lugares. Era una iglesia imparable, porque ellos daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús. Daban testimonio con poder. O sea, algo que nosotros necesitamos recuperar como iglesia es dar testimonio con poder. No simplemente dar testimonio. Aquí no dice la palabra que ellos daban testimonio de la resurrección de Jesús, no, daban testimonio con poder, con señales, con maravillas, habían milagros, habían sanidades, habían liberaciones, ¿sí? La gente era libre del pecado, libre de las ataduras, la gente era libre de toda opresión demoníaca, ¿sí? La gente era sanada en su alma, salía de la cautividad, la gente, lo que predicaban los apóstoles, dice que daban testimonio con poder. Y necesitamos orar para que la iglesia vuelva a dar testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Que veamos libertad en nuestras casas, que veamos libertad en nuestra ciudad, que venga libertad en las comunas, que venga libertad a las familias, en el lugar donde vivimos, que venga libertad en esos compañeros de trabajo. Amén. No podemos dar testimonio sin poder. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? Que volvamos a creer, a confiar a través de la fe. Es por la fe, compartía el pastor ayer, ¿cierto?
que caminamos en el poder de la resurrección. No es solamente decir Jesús resucitó, ¿sí? ¿Y qué implica eso? ¿En qué me beneficia eso a mí? Cuando nosotros le predicamos a alguien de Jesús, debemos mostrarle las señales de que resucitó con poder. Amén. Entonces, en esta mañana como iglesia, como hijos de Dios, que caminamos, que nacimos del agua y del Espíritu, sí, por el poder del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, como nos compartía ayer el pastor, de ese nuevo nacimiento, el poder de la resurrección hizo que tengamos un nuevo nacimiento, sí, del Espíritu Santo, interior, donde nuestra alma es transformada, los pensamientos, una vida llena de gozo, de alegría, donde ya no caminamos en amargura, en desesperanza, en tristeza, en depresión. No, el nuevo nacimiento trae gozo, trae alegría, trae fe, trae esperanza. Amén. El que predicamos y damos testimonio con poder de un Cristo vivo. Amén. Y yo sé que el Señor en este tiempo está trayendo nuevamente a la iglesia, porque no porque nuestro Señor se le acabó el poder, no es que se le olvidó, no, es que de pronto nosotros somos los que de pronto hemos caído en incredulidad, en desesperanza, y podemos llevar una vida cristiana como religiosa, ¿sí? Soy cristiano, pero con todos los problemas del mundo. Soy cristiano y con problemas económicos. Soy un cristiano lleno de problemas, un cristiano enfermo. No. Dice la palabra del Señor que en la iglesia primitiva los que estaban enfermos eran sanados, que todos eran sanados, que la gente salía de la escasez, que había resurrección, los que morían por la voluntad del Padre, si era la voluntad del Padre, eran resucitados. ¿Sí? Había visitación angelical, muchos ángeles se le aparecían, los protegían, los guardaban. Los discípulos trabajaban de mano de los ángeles los liberaban, los guardaban, los protegían de la persecución. Era cosa maravillosa lo que pasaba en la iglesia primitiva. Era porque estos discípulos creyeron, sí, fueron testigos de lo que Jesús hizo en la tierra, y después de que murió y resucitó, ellos fueron testigos. Hasta uno fue tan osado que metió el dedo en la llaga de Jesús, ¿sí? Aunque nosotros no conocimos a nuestro Señor Jesucristo, que bendito es su nombre, en la carne, pero lo estamos conociendo, y todos los días lo conocemos en el Espíritu, por su manifestación. Todos los días experimentamos un milagro. Yo constantemente experimento milagros en mi vida, ¿sí? Por el Señor. Todos los días yo veo un milagro en mi vida. Todos los días tú debes ver un milagro en tu vida, ¿sí? Milagros que tú sabes que se manifiestan, que se revelan a tu vida. Entonces, nuestra vida debe ser una vida de milagros todos los días, algo nuevo que el Espíritu Santo hace a través del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice que habían hombres, mujeres, y que Dios, a través del poder de la resurrección y de ese gozo, de esa alegría, de esos milagros, de esas maravillas, dice que los que estaban presos, como Pedro, iban ángeles y le abrían las cárceles, ¿sí? Se presentaban ángeles. La iglesia estaba unida. Dice que estaban en un mismo sentir. Todos estaban reunidos. Se reunían en el templo, se reunían en las casas, ¿sí? Estaban unidos en el mismo espíritu, y todos eran llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. O sea, este es el poder de la resurrección, porque a veces podemos hablarle a otros sin poder, sin valentía. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Sí, daban testimonio con poder porque estaban llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque ellos daban testimonio con poder, ¿sí? De la resurrección del Señor Jesús. Así es de que necesitamos pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? Que vuelva ese fuego, vuelva ese fervor, de que ardan nuestros corazones, ¿sí? Es eso que se manifestó en la iglesia. Los discípulos predicaban era de la resurrección de Jesús, del poder de la resurrección de Jesús. Eso era lo que ellos predicaban, de que Jesús estaba vivo. Muchas veces
Dicen, no, pero yo no evangelizo porque yo no sé ni qué decir, qué hablo, qué digo. Pues que Jesús está vivo, que resucitó. Y que si está vivo tiene el poder de sanar, de liberar, de restaurar esas finanzas, de sanar esa enfermedad, de liberar esos hijos, de sacarlos del pecado, de la rebelión, de la desobediencia. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. Si no algo nuevo, ¿qué nos inventamos? Ay, ¿qué nos inventamos? No, ya todo está escrito, como el pastor nos recordaba ayer a la luz de la palabra. Los beneficios del poder de la resurrección, ¿sí? Que confirma el pacto. Lo que la resurrección transforma la identidad, la resurrección nos entrega autoridad para sostener lo que Dios nos dio, ¿sí? Para predicar, mire, la resurrección nos entrega autoridad. Eso tenían los discípulos de Jesús, autoridad para predicar con señales, con maravillas. La resurrección que hizo activaba la multiplicación en la iglesia primitiva y lo hace hoy, lo sigue haciendo el Señor. Dice que gente se añadía, cantidad de gente se añadía, ¿sí? Porque ellos se volvieron una comunidad. Entonces se añadía mucha gente, porque ellos ¿qué predicaban? Pues lo que vivieron, que Cristo resucitó, que Cristo estaba vivo, que podíamos experimentar un nuevo nacimiento, que ya el pecado no tenía poder sobre nosotros, que Él había vencido la muerte, el pecado, que teníamos ya una nueva naturaleza, ¿sí? Que ya habíamos nacido del Espíritu, que había un nuevo nacimiento, que pertenecíamos ya a un reino invisible. Eso predicaban los discípulos, que pertenecemos a un reino invisible pero real. No que porque es invisible es irreal, no. Es un reino invisible, eterno, pero real. Y eso es lo que nosotros experimentamos. Tú y yo que hemos nacido de nuevo experimentamos todos los días algo nuevo. La paz, el gozo, aún la fortaleza en medio de un problema. Sí, aprendemos a confiar, a esperar, eso hace parte del poder de la resurrección. Que si viene una situación, si estamos viviendo algo difícil, pues no nos vamos a cortar las venas, no corremos a mirar si me tiro de un puente, no, sino que Él nos da la fuerza, nos da la fortaleza. El poder de la resurrección nos da la fortaleza, la fuerza para esperar, para confiar en la promesa que Él nos dio sobre nuestras casas, ¿sí? Nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para salir de situaciones, nos da el poder para hacer las riquezas. Eso es el poder de la resurrección, amén. No estamos desesperanzados, no estamos buscando otras fuentes, otros caminos, no, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él vive dentro de nosotros. Si tenemos falta de algo, llámese lo que se llame, Él vive dentro de nosotros. Miramos hacia adentro y ahí lo encontramos a Él. Amén. Así es de que, mi amado hermano, en esta mañana necesitamos levantar nuestra cabeza. Si necesitamos cambiar de actitud, necesitamos caminar en ese poder de la resurrección, tener ese fuego, ese fervor, salir del desánimo. La iglesia necesita salir de la apatía, el desánimo. No, hoy no voy a la iglesia porque, ay, no, hoy me desanimé. No, necesitamos caminar en el poder de la resurrección. No, no puedo, no tengo tiempo, es que una cosa. O sea, la iglesia necesita cambiar el pensamiento. Cristo pagó un precio muy alto por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Porque a veces se camina como si estuviéramos arrastrando los pies, desanimados, desesperanzados. Ay, qué esfuerzo para ir a la iglesia, ay, qué esfuerzo para servir en la obra de Dios, como con la reserva. Ay, no, qué esfuerzo para hacer esto, como con esa dificultad, escasamente vamos a la iglesia, escasamente, como ahí a la raya, hacemos lo que nos corresponde. No. Los discípulos tenían fuerza interior, los discípulos de Jesús estaban llenos del fuego, estaban llenos del Espíritu Santo, porque estaban unidos, estaban en comunidad, se unían para orar, se unían para interceder los unos por los otros. Si Pedro estaba en la cárcel, la iglesia se unía en oración. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía esa oración llena de fervor? ¿Qué hacía esa unidad en la oración? Había visitación angelical, venían ángeles a salvarlos, como ese ángel que fue a la cárcel y sacó a Pedro, ¿sí? Había manifestación angelical porque había unidad, había fervor. Sabe que como iglesia, algo que experimentó la iglesia primitiva fue la unidad, no eran islas.
Yo no necesito de este, yo no necesito de ese, aquello, no. Todos se unían. Si los discípulos estaban en aprietos, los intercesores, los servidores, los diáconos, los levitas, el que era anfitrión de célula, el que era líder de célula, se unían todos a orar por ese apóstol, a orar por ese discípulo, se unían cuando estaba en apuros. Eso pasaba en la iglesia primitiva, había unidad. Ellos no eran indiferentes si los discípulos de Jesús, que era el apóstol Pedro, Juan y todos estos discípulos, todos estos apóstoles cuando estaban en apuros, cuando eran perseguidos, cuando el enemigo los quería devorar, la iglesia primitiva se unía como un solo hombre, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, y cosas maravillosas sucedían. La iglesia necesita volver a las sendas antiguas, porque a hoy, tristemente, a veces pasa que cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios en dificultades, de pronto que falló, que se equivocó, que pecó, la iglesia se le va encima, la iglesia lo escarnece, la iglesia lo deja solo, y no debe ser así. Eso no pasaba en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se unían a orar, ¿sí? Y el que pecaba, el que fallaba, pues lo llamaban, y si no hacía caso, venían 2 testigos más, 3 testigos para amonestarlo, para hacerlo corregir del error, del pecado, oraban por él. Bueno, si ya el fulano no obedecía y ya, pues había que, ya había que sacarlo, pero habían hecho lo que la Biblia, la palabra de Dios decía. Necesitamos como iglesia volver a las sendas antiguas, lo que vivía la iglesia primitiva, la compasión, ¿sí? No se le iban encima al otro, no había división, había unidad. Y por algo, si algo se experimenta en el poder de la resurrección, es la unidad, es la compasión. A hoy se ha perdido el temor, con ligereza la gente va hablando de cuando un hermano cae, cuando un siervo cae, cuando un siervo falla, cuando un siervo peca, con ligereza la gente va hablando, y de todo eso nos juzgará el Señor. El Señor juzgará a la iglesia por la autosuficiencia, el orgullo, porque en lugar de unirnos a clamar, a orar, es que arrancamos las vestiduras del hermano, y eso no pasaba en la iglesia primitiva, ¿sí? Cuando Pedro, dice la palabra de Dios, que fue a visitar a Ananías y Zafira porque él, por el espíritu por el don de ciencia que tenía Pedro, fue a visitar a Ananías y a Zafira, no para condenarlos, quería corregirlos del error, porque le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Pedro fue con el amor y la compasión y con la revelación del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo a corregirlos, como para ver si ellos se arrepentían, ¿sí? Pedro no fue con condenación. Pedro le hizo la pregunta para ver si Ananías se arrepentía de que le estaba mintiendo al Espíritu Santo, pero él no se quiso corregir. Entonces había tanta unidad, tanta santidad, tanto fervor, tanta honra a los siervos, honra a la palabra, honra al Espíritu Santo, que eso fue inevitable lo que le pasó a Ananías y Zafira. Pero Pedro no fue con condenación, quería sacarlos del error, del pecado que estaban cometiendo en contra del Espíritu Santo, no en contra ni siquiera de Pedro, del Espíritu Santo, porque le mintieron al Espíritu Santo. Y si vemos el libro de Hechos, profundizamos en el libro de Hechos, vemos el comportamiento de la iglesia primitiva. Por eso gente se añadía, la gente se arrepentía, lloraba su pecado. Las riquezas de la iglesia aumentaban, la gente era próspera, crecían las finanzas. Dice que no había necesidad porque todos se vendían propiedades, compartían. Cuando yo doy, cuando yo siembro, cuando yo comparto, es porque económicamente estoy bien. Porque el que no tiene, ¿qué va a dar? Daban los que tenían. Y dice la palabra del Señor también en Hechos, y usted lee el libro de Hechos, que es maravilloso. Aquí vemos un tremendo avivamiento en obras, en hechos, con testimonios. El poder de la resurrección era con testimonios, ¿sí? Y yo, como iglesia, como hermanos en la fe, necesitamos unirnos más en oración, necesitamos orar unos por otros, unirnos en un mismo pensamiento, ¿sí? No solamente por nuestra casa espiritual, sino por el cuerpo de Cristo a nivel de ciudad, a nivel de nación, a nivel del mundo.
Si la iglesia está como un solo hombre, dice que será imparable, se propone una cosa y nada los podrá detener. Nadie pudo detener la iglesia primitiva porque estaban llenos del poder, ¿sí? Eran compasivos unos con otros, eran misericordiosos unos con otros. Amén. Si había que corregirse, se corregía. Entonces necesitamos, como nos compartía el pastor ayer, caminar en ese poder. Sí, dice acá lo que nos decía el pastor, el sello final del pacto fue la resurrección, pero una resurrección de hecho, con un corazón sencillo. Algo que pasó con el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús fue que se arrepentían. En Hechos dice la palabra del Señor, el gran discurso de Pedro, la gran predicación de Pedro, los llevó a arrepentirse. Y ellos decían, ¿qué tenemos que hacer para arrepentirnos? ¿Qué tenemos que hacer para, Dios mío, para que el Padre nos perdone esta falta que llevamos a la cruz, al Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les decía, cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, muchos quieren recibir al Espíritu Santo, si no lo tienen, necesitamos arrepentirnos, necesitan arrepentirse y pedir perdón por los pecados. Algo que la iglesia debe entender es arrepentirse. Queremos un avivamiento, queremos recoger la última cosecha, necesitamos arrepentirnos, pedir perdón del pecado, del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia, de la vanagloria, de la lujuria, ¿sí? De la glotonería. Pedir perdón, ¿sí? Por la pasividad, por la frialdad, pedir perdón por la tibieza espiritual. Como iglesia necesitamos pedir perdón. De corazón, arrepentirnos por lo que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿sí? Sabiendo que tenemos que orar, de unirnos como iglesia a orar y no lo hacemos. Por eso nos tenemos que arrepentir. Tenemos que arrepentirnos de que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Arrepentirnos de que no predicamos el evangelio con poder y señales. Y algo que debemos pedirle al Señor, unirnos como iglesia, Señor, que cuando prediquemos el evangelio sea con poder, con señales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque todo está dado. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, hecho está. Lo único que tenemos que hacer es creer, santificarnos, ¿sí? Ser unidos, ser una comunidad, no ser unas islas. Y que nos convocan a ayuno, nos convocan a oración. Debemos estar ahí unidos, porque sé que todos necesitamos oración. Tú necesitas oración, tu familia necesita oración, tus hijos, mis hijos necesitan oración. Estas personas que van a petición, están enfermas, necesitan oración. La oración de fe salvará al enfermo, ¿sí? Y si cometiere pecados y si se arrepintiere, Dios lo perdonará. Entonces hay escasez, hay gente enferma. Necesitamos crecer en número, pero no queremos orar, no queremos comprometernos. Nos cuesta trabajo congregarnos, ¿no, mi amado hermano? Necesitamos volver a la coherencia de la palabra, de la Biblia, ¿sí? A lo que dice la palabra del Señor. Si vamos al libro de Hechos y muchos otros pasajes, libros de la Biblia, vemos la responsabilidad, ¿sí? No caminaban en tibieza espiritual. Y si empezaban a caminar en tibieza espiritual, eran exhortados por los apóstoles a que se corrigieran. No podemos caminar en más tibieza espiritual, ¿sí? Porque los tibios, dice la palabra, el Señor los vomitará de su boca. Creer que lo estamos haciendo bien, no. Necesitamos arrepentirnos de corazón para que venga la llenura del Espíritu Santo, para que venga el regalo, para que prediquemos el evangelio con poder y señales. Arrepentirnos de corazón. Sí, la iglesia necesita arrepentirse de corazón para que venga avivamiento. Si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón por los pecados de nuestra ciudad, de nuestra nación, si no pedimos perdón por el pecado de nuestros hijos, de nuestras casas, si no pedimos perdón por los pecados nuestros, ¿sí? ¿Cómo va a venir avivamiento? No se puede, no podemos contradecir la palabra. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es veraz,
Tu palabra es más cortante que espada de doble filo, Señor. Y tu palabra dice que los apóstoles enfrentaban oposición, Señor, pero que aún, Señor, era una iglesia unida en un mismo espíritu. Eran uno solo, Señor. Cristo y la iglesia son uno solo, mi amado Señor. La cabeza del cuerpo no puede estar dividida, no puede estar separada. El cuerpo, que la iglesia, debe estar unida a Cristo, con el pensamiento de Cristo, Señor. Y oro en esta mañana, únase conmigo, mi hermano, a orar por la unidad del cuerpo con la cabeza, que es Cristo. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que la unidad del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, la unidad, Cristo se unió al cuerpo, que es la iglesia, Señor. A la esposa, mi amado Señor, se unió Cristo a la iglesia, a la esposa, Señor, en un solo pensamiento, en un solo sentir, apuntando a la misma cosa, Señor, siendo compasivos, Señor. Nosotros, cuando nuestros miembros enferman, somos compasivos con nuestro cuerpo. Cuando a ti o a mí nos duele algo en el cuerpo, somos compasivos, nos preocupamos, nos tomamos algún medicamento, sea natural, alguna medicina. Tratamos en lo posible de cuidar nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo se enferma, algún miembro, si te enferma un dedito, si te enferma una mano, tú la cuidas, vas donde el médico o tomas medicina natural. Te duele ese miembro de tu cuerpo, lo cuidas. ¿Cuánto más nos debe doler como iglesia el miembro de un cuerpo? Del cuerpo de Cristo nos debe doler, ¿sí? No podemos caer en la frialdad, en la dureza de corazón, porque alguien falló, porque alguien cometió un error, sí, porque somos seres humanos. Y si a nosotros nuestro cuerpo natural nos duele y lo cuidamos cuando se enferma, cuánto más un miembro del cuerpo de Cristo nos debe doler, rodearlo, levantarlo, ser esos escuderos. Amén. Eso debe hacer la iglesia. Y eso va a hacer que la iglesia se multiplique, que la iglesia crezca. Eso va a hacer que la iglesia tome la posición en una ciudad, en una nación, tome dominio territorial, tome los recursos, tome gente. Eso va a ser cuando venga la unidad, la compasión, el dolor de unos por otros. Cuando hacemos lo que nos corresponde hacer, Padre, y te pedimos en esta mañana, Señor, que como iglesia nos volvamos misericordiosos y compasivos, no indiferentes, no llenos de orgullo y de soberbia, Señor. Así como este dedo necesita, esta mano necesita estos deditos para poder funcionar. El brazo necesita estos 5 dedos. Así nos necesitamos unos a otros, Señor. Ayúdanos, trae el amor y la compasión, porque Jesús sanaba a muchos por compasión. Venía la compasión del Padre sobre los enfermos, no porque se portaban bien. Muchos eran sanados por compasión, no por sus buenas obras, no porque hacían lo bueno, era por compasión que el Señor sanaba a muchos. Otros eran sanados por sus obras, ¿sí? Otros eran sanados para que la gloria de Dios se manifestara, ¿sí? Habían diferentes razones por las cuales Jesús sanaba. Y una de las grandes cosas que hizo Jesús que sanaba era por compasión. Porque aunque pecaban, el Señor los sanaba por compasión. Entonces la iglesia debe estar llena de compasión unos por otros, no siendo lobos arrancándonos las carnes unos con otros, no. Debemos tener compasión por el que ha caído, por el que ha fallado, por el que está débil, ¿sí? Y también unirnos por el que está haciendo la voluntad de Dios, reforzar la oración unos por otros. Y eso va a ser, sí, que como iglesia avancemos, crezcamos, seamos imparables. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Y cuando pasaba alguna situación, donde habían situaciones, pues el enemigo a veces quería venir a tomar ventaja. Uno de los reinos que no está dividido es el reino de Satanás. El reino de Satanás no está dividido. Aunque es un reino ya caído, ilegal, ya está enjuiciado, le queda corto tiempo, está bien unido. Y la iglesia, siendo la que Dios pagó un precio alto de sangre, un precio que no hay cómo pagar ese precio, ese uso de la salvación, no tenemos cómo pagarlo, fue un regalo inmerecido. Y a veces la iglesia se comporta
tan dividida, pero declaramos que llegó el tiempo. La olas gigantescas, ríos de agua viva, olas del Espíritu Santo están cubriendo la iglesia, la esposa, la amada, la que fue comprada con precio de sangre. El Señor está trayendo una gloria postrera cual nunca se ha visto, porque pagaste un precio alto, un precio de sangre, Señor, y vas a usar tu esposa, la amada, la iglesia, Señor, cual nunca antes en las generaciones, Señor, llena de tu gloria, llena de santidad, consagrada, unida, compasiva, misericordiosa, con los mismos miembros del cuerpo, Señor. Y eso hará que la iglesia se multiplique como la arena del mar, como las estrellas del cielo, como tú le prometiste a nuestro padre Abraham, Señor. Lo harás, lo volverás a hacer, volverás a cumplir tu palabra, porque tu palabra es eterna, Señor. Y en esta mañana, Padre, presentamos en este altar, Señor, cada persona enferma, cada persona que está viviendo problemas familiares con los hijos, frustración, desesperanza, cada persona, cada familia que está viviendo diagnósticos de cáncer, de enfermedad, Señor, que está viviendo problemas matrimoniales, problemas económicos, pérdidas, problemas legales, Padre, cada persona, Señor, que está desanimada, que no quiere volver a servir, que se siente sin fuerzas, que ya, Señor, no ha vuelto aún ni a predicar el evangelio, ni a hablar porque se siente frustrada, llena de temor, que siente que no tiene ese fuego para volver a predicar, a evangelizar. Padre, en esta mañana oro para que venga el poder de la resurrección en cada vida. Resucita lo que está muerto, Señor, en las familias, en los hogares, Padre. Resucita a esos hijos que están como muertos espiritualmente. Resucita, Señor, esos ministerios que están, Señor, como apocados, sin fuerzas, Padre. Resucita los ministerios, resucita esos llamados. Tú lo sigues haciendo, tú sigues obrando en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús, amado Señor. Resucita las finanzas de tu pueblo, Señor. Resucita esos emprendimientos, resucita esos negocios que están a punto de quebrar, Señor. Resucita esos jóvenes, esas doncellas, esas jovencitas. Resucítalos, Señor, con sueños. Ayer una joven me decía que fue a la iglesia, que el sueño de ella, Señor, es tener una empresa, tener un negocio, Padre. Hoy coloco, Señor, los sueños de los jóvenes que quieren ser emprendedores, que quieren ser empresarios, Padre. Resucita los sueños, resucita las fuerzas en ellos que han perdido sus fuerzas, que se sienten que no están apoyados, Padre. Resucita a esos empresarios, resucita a esos jóvenes, esos emprendimientos, resucita los sueños. Tú traes a vida los sueños, los proyectos, los anhelos, los deseos del corazón, Señor. Resucita, Padre, en esta mañana, en este mes, Señor, esos llamados, Señor, que han estado como muertos, como enterrados, que dicen esto ya no es para mí, se me fue el tiempo, ya no tengo las mismas fuerzas, Padre. Trae el poder de la resurrección en esos ministerios, en esos llamados a jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, adultos, Padre. Resucita esos llamados, el llamado a los evangelistas, resucita a los evangelistas, resucita a los intercesores nuevamente, trae resurrección a los apóstoles, a los profetas, Señor, a los pastores, a esos llamados pastorales, trae resurrección a esos llamados, Señor, a esos propósitos eternos, trae resurrección, Señor, a cada hijo de esta casa, a cada miembro del cuerpo de Cristo. Resucita lo que ha estado muerto, Señor. Profetizamos sobre todo valle de huesos secos, Señor, porque para Ezequiel decía, Señor, yo no lo sé, tú no sabes si estos huesos van a vivir, Señor, yo no lo sé. Y el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. Y en esta mañana, mi hermano, necesitamos profetizar para que venga el poder de la vida, el poder de la resurrección, como pasó en el libro de Ezequiel, que Ezequiel profetizó y dice que esos huesos se empezaron a mover, que hubo un ruido, que hubo un estruendo, que esos huesos se empezaron a unir uno con otro,
mano, y dice que esos huesos, ya que estaban unidos, se unieron la mano, las coyunturas de los dedos, las falanges, Señor. Dice que luego de eso pusiste tendones y que empezaron como a tener vida, y después hubo músculo, y luego de eso vino piel, cubrieron todo eso y se levantaron cuando hubo músculos y cubrieron de pie, se cubrieron de piel esos músculos, esos huesos y esos tendones. Dice la palabra que se empezaron a levantar, empezaron a caminar, y Ezequiel profetizaba y se levantó un ejército en gran manera, y declaramos y profetizamos vida, desatamos el poder de la vida, desatamos el poder de la resurrección en todo valle de huesos secos. Se levantan, se unen, hay un ruido en estas comunas, hay un ruido, Señor, en esta ciudad, hay un ruido en esta nación. Se une hueso con hueso, falanges se unen los huesos del Señor, de las vértebras, de la columna, se unen los fémures, se unen los huesos, se unen, Señor, y se aferran a los tendones. Hay movimiento, Señor, hay fuerza en los músculos, se cubren de piel, Señor, hay un río que se levanta, hay una resurrección, Señor, hay vida, Señor, en estas comunas, Señor, se levanta un ejército en gran manera, hay vida en esta ciudad, hay un avivamiento, hay salvación, Señor, hay hambre y sed de justicia, Señor, hay hambre por tu presencia, hay hambre para experimentar el poder de la vida, el poder de la resurrección, Señor, como pasaba en el libro de Hechos, Señor, que eran resucitados, muchos los que morían eran resucitados, Señor, por compasión, por sus obras, otros para que la gloria del Señor fuera manifiesta, y así mismo va a pasar en este tiempo. Viene resurrección de muertos, viene resurrección en proyectos, en sueños, resurrección de ministerios, resurrección en las finanzas, se levantan esas finanzas, resucitan esas finanzas, Padre, en tu pueblo, el pueblo de Dios se levanta, Señor, a comprar, a poseer tierras, propiedades. La iglesia se levanta a salvar los perdidos. La iglesia se levanta a predicar el evangelio con poder de la resurrección del Señor Jesús, Señor. Vuelve el poder a la iglesia, Señor, no porque el Señor se le haya acabado el poder, sino para que la iglesia vuelva a creer, para que la iglesia vuelva a confiar, para que la iglesia vuelva a tener fe, Señor. Resucita la fe de tu pueblo, resucita, Señor, la fe de la iglesia. Vuelve a creer la iglesia como en el tiempo primitivo, que la iglesia se unía, era una comunidad, como un solo hombre, daban testimonio con maravillas, con milagros, daban testimonio con señales del poder de la resurrección del Señor Jesús, y tú lo vuelves a hacer, Señor. Vuelve, Señor, a levantar la iglesia con el poder de la resurrección, con señales, prodigios y maravillas, Señor. Tú estás presente, tú estás vigente, tu poder no se agota, tu poder no se extingue, tú no te has cansado, Señor. Dice que ni los cielos te pueden contener, Señor, que alrededor del trono hay ángeles, hay querubines, hay serafines, de tanto poder, de tanta gloria, Señor, que fueron creados para sostener tu gloria, Señor. Fueron creados para eso. Tu gloria es inconmovible, tu gloria, tu poder no tiene límites, Señor. El poder de la resurrección es tan alto, tan ancho, tan profundo, tan extenso, que nuestra mente limitada no lo puede comprender, Señor. Y no hay oposición, no hay persecución, no hay nada, Señor, que pueda parar una iglesia que te cree, una iglesia que se une, una iglesia compasiva, una iglesia llena de misericordia, Padre. Oro, Señor, continuamos orando en esta mañana, presentamos los ministerios, las familias pastorales, especialmente el pastor Fernando, la pastora Paula, presentamos la familia pastoral de la Misión Carismática al Mundo Zona Norte, Señor, para que el poder tuyo, Señor, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo siga envolviendo en otras dimensiones, que vayan de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, a las familias de esta ciudad que sirven al Señor. Presentamos los pastores de esta ciudad, Señor. Presentamos, Señor, la organización de Asmicet, Señor. Oramos, Señor, para que tu gloria
el poder de la resurrección, Señor, se manifieste en estos ministerios de esta ciudad, que los pastores de esta ciudad, los siervos de esta ciudad sean llenos del poder del Espíritu Santo para ganar a Santiago de Cali para Cristo, el Valle del Cauca, Señor, para que los pastores de Colombia, los hombres y mujeres de Dios que sirven a los ministerios, Señor, estén llenos del mayor poder, si ya hay que venga, que se multiplique ese poder, que se multipliquen los milagros, que se multipliquen, Señor, las maravillas, que se multiplique, Señor, ese fuego, Señor, que se multiplique, Señor, esos llamados, Señor, los intercesores, los profetas, Señor, que se levanten en el poder de la resurrección, en el poder del Espíritu Santo, a traer avivamiento a esta nación, a proclamar la victoria a esta nación, a proclamar buenas nuevas de salvación para Colombia, para esta ciudad, a proclamar, Señor, que Colombia sale del luto, que Colombia sale del derramamiento de sangre, que Colombia sale de la escasez, que Colombia sale de la deshonra, de la vergüenza, y Colombia es introducida mayor avivamiento de esta nación. Viene el mayor avivamiento para Colombia, viene el mayor avivamiento para Santiago de Cali, ya está en camino, ya se está gestando, Señor. Hay una ola gigantesca del poder del Espíritu Santo, del poder de la resurrección para Colombia, para esta ciudad, para este departamento, para las familias, Señor. Se va la rebelión, se va, Señor, todo aquello que escarnece la iglesia, Señor. No somos cómplices pasivos, Señor, de los que arrancan, Señor, y escarnecen la iglesia. No, nos unimos como un solo hombre en el Espíritu Santo, Señor, uno con Cristo, para levantar la iglesia de Colombia, para levantar esta nación, para que dirija a Colombia un hombre con temor de Dios, que ame la familia, que ame la Biblia, que ame, Señor, y honre a los siervos de esta nación, que ame, Señor, y tenga compasión por Colombia, Padre. Oramos por este gobernante, Señor, que sea lleno del Espíritu Santo. Nos rodeamos, nos unimos como iglesia colombiana, Señor, como iglesia de Colombia, Señor. Rodeamos a ese varón, Señor, que tú tienes, que tú deseas poner como líder de esta nación. Nos rodeamos en oración, nos unimos como un solo hombre, para que venga el temor de Jehová sobre esta nación, para que Colombia se sane de la idolatría, para que Colombia se sane del asesinato, del secuestro, del narcotráfico, para que Colombia se sane, Señor, de la envidia, del orgullo, de la soberbia, de la lujuria, para que Colombia se sane, Señor, de todo desorden sexual, para que Colombia se sane, los jóvenes se sanen, los jóvenes se liberen, Señor, para que los jóvenes sean llenos de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Santo. Nos unimos como un solo hombre, como iglesia, Señor, en un mismo pensamiento, para salvar a Colombia, para salvar los jóvenes, para salvar los niños, para salvar los pequeños, para salvar las familias, para salvar los matrimonios, para salvar a nuestra nación, Señor, de la rebelión, del derramamiento de sangre, para salvar a Colombia, Señor, de la violencia, Señor, para salvar a Colombia de los perversos, de los que quieren dañar nuestra nación, para salvar a Colombia de los que no te aman, de los que no te honran, para salvar a Colombia de aquellos malos, de hombres perversos que dicen que aún cuando se acuestan en sus camas, de continuo es hacer el mal al inocente, al justo, Señor. Oramos para que, Señor, venga, Señor, venga ese ejército angelical, Señor, ayudarnos, Señor, a salvar a nuestra nación, a hacer esos instrumentos, esos colaboradores para traer, Señor, buenas nuevas a nuestra nación. Declaramos que este año, Señor, este 2026, hay buenas noticias para Colombia, pero como iglesia, hermano, necesitamos estar unidos en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir, Señor, de que hagamos un voto, Señor, que ejerzamos, Señor, el derecho a votar por hombres que crean en la Biblia, por hombres que amen la familia, por hombres que protejan los niños, por hombres que los protejan de los perversos, Señor, que podamos votar por un hombre, Señor, que ama, Señor, que levanta una sociedad a través de la familia, a través del hogar, Señor, y que piense en bienestar para Colombia, que se haga justicia social, Señor.
que al perverso sea castigado, Señor, y que al justo se le haga justicia, mi amado Señor. Oramos, amado Señor, como iglesia, levantamos oración. No podemos dejar de orar por nuestra nación, no podemos dejar de orar por los que están en eminencia, en autoridad, para que el Señor les dé sabiduría, para que el temor de Jehová caiga sobre nuestra nación, que el temor de Jehová caiga sobre la iglesia. Que el temor de Jehová venga sobre la iglesia, que no sea una iglesia tibia, que está con un pensamiento en el mundo y otro pensamiento en la iglesia. No, él dice que el Hijo de Dios es enemigo del mundo. Nosotros somos enemigos del mundo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La iglesia se debe santificar, la iglesia debe estar consagrada, apartada para el Señor. Lo único que debe hacer la iglesia con el mundo es traer salvación al pecador. Si vamos a ir al mundo es para traer el pecador, para salvar al pecador. No tenemos nada con el mundo. El mundo no puede estar en nuestros corazones ni en nuestros pensamientos, solamente para traer el pecado. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú estás obrando. Señor, te pertenece. La esposa es tuya, Señor, te pertenece, Señor. Y tú la estás santificando, tú la sigues lavando con tu preciosa sangre, Señor. Lava y limpia las vestiduras de la iglesia, Padre, con tu preciosa sangre. Es la única que tiene el poder de lavarnos, de limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, Señor. Tu preciosa sangre. Oramos también, Señor, para que las finanzas de tu iglesia, de tu pueblo, sean restauradas, Señor. Que se vaya la pobreza, la miseria, la escasez de la iglesia, porque tú le diste la autoridad y el poder para hacer las riquezas a la iglesia, no al mundo, a la iglesia, Señor. Que se devuelva el diseño original. En la cruz del Calvario tú restauraste todas las cosas, nos volviste al Edén, al diseño original, Señor. La iglesia debe volver al diseño original de riquezas, de recursos, Señor. Le pertenecen a la iglesia, no al mundo, Padre. Que la iglesia tome la autoridad y el poder que tú ya le diste de la cruz del madero, Señor, a través del poder de la resurrección, de recuperar lo que le pertenece a la iglesia. Los recursos, las finanzas, las riquezas no le pertenecen al mundo, le pertenecen a la iglesia, Señor. Padre, oro para que esta verdad espiritual la podamos tomar, atrapar. Dice que los valientes son los que arrebatan el reino, los valientes, Señor. Que se vuelva una iglesia valiente, esforzada, con ahínco, Señor, para recuperar, Señor, lo que la iglesia ha perdido, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y una de esas cosas es las finanzas, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú estás a favor nuestro. Gracias porque, Señor, la iglesia se levanta a resplandecer, amado Dios. La iglesia se levanta, Señor, a predicar con el poder de la resurrección del Señor Jesús. Vuelve a recuperar, Señor, lo que tú nos diste, Señor, en la cruz del Calvario. Volvimos a ese Edén espiritual, Señor, que podamos comprender esta verdad y caminar en esta verdad espiritual, Padre, como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pedimos tu santa bendición en esta mañana, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Nos gozamos y nos alegramos en este día porque es el día que tú has creado para nosotros, Señor. Te bendigo con toda bendición espiritual y, querido hermano, levántate, confía, sí, que el Señor está a nuestro favor. Amén. Es tiempo de avanzar, es tiempo de tomar de ese poder que hay en nosotros, el poder del Espíritu Santo, que nos llenó. Busquemos más la llenura del Espíritu Santo, busquemos más su presencia, que tengamos más hambre por su presencia, más sed. Está hacia la sed que nosotros podamos tener por buscarle. Amén. Gracias te damos, Señor. Que Dios te continúe bendiciendo en este día. Un nuevo tiempo no cesará. Nuestro Dios algo nuevo hará y ya ha empezado a hacerlo. Está abriendo un nuevo camino y hará brotar ríos en el lugar sediento. Los milagros pasados nada serán en comparación con lo que Dios por su pueblo hará. Le veremos obrar con toda gloria, poder y majestad. Y dispuestos seguiremos en
Somos misión carismática al mundo norte. Mi casa, tu casa, ven y celebremos en familia, te esperamos. Nuestra vida nunca acabó celos. Os miramos pavino y arate. Con lo que dimos, Dios, milagros pasados, nada serán en comparación con lo que Dios por su pueblo hará. Le veremos obrar con toda gloria, poder y majestad, y dispuestos seguiremos entregando nuestro corazón para darle solo a Él toda gloria y honor, llevando a cabo la misión de anunciar su salvación a toda la creación. Somos misión carismática al mundo norte. Mi casa, tu casa, ven y celebremos en familia, te esperamos. Anunciar su salvación a toda la creación. Somos misión carismática al mundo norte. Mi casa, tu casa, ven y celebremos en familia, te esperamos.